pasado, 17 de julio, se conmemoró en nuestro país el Día Nacional para la Prevención del Suicidio. Una fecha que busca concientizar y reflexionar sobre una problemática de gran impacto en Uruguay. El Ministerio de Salud Pública informó en esa oportunidad que el año pasado se suicidaron en nuestro país 823 personas, 58 más que el año anterior. De ese modo, nuestro país alcanzó la tasa más alta desde que existen registros, 23 suicidios cada 100.000 habitantes. Se trata de la principal causa de muerte externa en Uruguay. Hay más suicidios que homicidios y que fallecidos por accidentes de tránsito. ¿Qué lleva a tantos uruguayos a quitarse la vida? ¿Cómo influyen diferentes aspectos estructurales, sociales, biológicos, personales? ¿Se puede prevenir el suicidio? ¿De qué forma? Vamos a conversar de todos estos temas con el psicólogo Alejandro de Barbieri. Ustedes lo conocen, psicólogo, escritor, conferencista, docente, amigo de la casa. En su momento fue columnista aquí en Perspectiva, autor de varios libros como Educar sin culpa, La vida en tus manos, Economía y felicidad. ¿Cómo andas, Alejandro? Un placer, como siempre, tenerte acá en el estudio. ¿Cómo estás, Romina? Gracias por la invitación. Y sí, Economía y Felicidad nació en estos estudios con tu colega Juan Andrés Elordoy hace muchos años, se transformó en libro después, así que para mí una alegría enorme volver acá. Te iba a decir, a ver, capaz que los oyentes te recuerdan más por esa etapa donde vos hablabas mucho de Economía y Felicidad o Educar sin culpa, ¿no? Pero en los últimos años has estado hablando más, sobre todo creo a raíz de la pandemia, de este tema, ¿no? Del suicidio. ¿Qué pasó? ¿Por qué te volcaste para allí? Bueno, en Educar sin culpa, justo en los primeros capítulos, yo ya hablo del tsunami invisible de los intentos de suicidio en nuestro país, porque siempre hablo a los papás de que no hay jóvenes perezosos, sino adultos que no inspiramos. El joven es espejo de los valores de los adultos. Entonces, ahí arranqué ese libro, de hecho, el nuevo edición que salió en noviembre del año pasado, actualizamos de vuelta todas las cifras, o sea que el tema siempre lo tuve presente porque a mí, yo soy un discípulo de Viktor Frankl, que habla del sentido de la vida, y bueno, la otra cara del sentido es el sinsentido, ¿no? Cuando las personas no encuentran sentido en su trabajo, en su familia, en lo que hacen, entonces aparecen los suicidios. Pero sí es verdad que de la pandemia acá arrancamos con la revolución del colibrí, que eran aquellos Zoom que yo hacía gratuitos, y eso, después un poquito de eso. En ese momento, en plena pandemia, hacías estos Zoom gratuitos que empezaron a tener un gran auge. Sí, había 2.000 personas, 1.000 personas, una locura. Esos Zoom todavía lo seguimos haciendo, solo que ahora mejoramos un poquito, tenemos un grupo de psicólogos fantástico que nos está ayudando, pero esos Zoom eran prevención de suicidio, bullying, depresión, prevención de consumo de marihuana, prevención de consumo de alcohol, todo lo que tenía que ver prevención. Y bueno, entonces después en las redes sí, un poco traté de focalizar el tema de la importancia que es desestigmatizar la salud mental, ¿no? Poder realmente ser conscientes de que una persona tiene un problema cardíaco, como tiene un problema está con fiebre, tuvo coronavirus y bueno, o está con depresión. Entonces que lo puedan verbalizar, que lo puedan decir y que podamos tener recursos cuando aparece una ideación suicida, ¿no? Te iba a preguntar, a ver, como un disparador más macro, llama la atención, todavía nos choca esto de tener este récord de suicidios, ¿no? Y sobre todo cuando nos comparamos con lo que pasa en otros países de América Latina. Veía Uruguay en varios rankings aparece como de los países más seguros y felices de América Latina. Sin embargo, la tasa de suicidios local más que duplica el promedio de la región. ¿Cómo se explica esta paradoja, esta especie de contradicción? ¿Somos efectivamente tan felices y cómo se explica que nos estemos matando tanto, suicidando tanto? Bueno, es buenísima la pregunta, ¿no? Si vamos a la filosofía, digamos, lo que podemos encontrar es que felicidad y sufrimiento va de la mano. O sea que, pero estoy pensando contigo, pues es una pregunta que me la han hecho muchas veces y creo que he respondido cosas distintas porque es difícil, siempre aparecemos en esos rankings, ¿no? Como de felicidad. Claro, esos rankings a veces evalúan también la democracia, ¿no? La seguridad, ¿no? El trabajo, rankean cosas generales en donde uno se compara con otros países de América Latina y evidentemente hay siempre cosas para mejorar, pero claro, basta viajar para darte cuenta que estamos mejor en un montón de aspectos, o bueno, que hay seguridad, o por más que hay problemas, pero bueno, digo, en esos que rankean los rankings de felicidad. Pero los filósofos dirían que conocemos la felicidad porque conocemos el sufrimiento.
O sea que quizás el estar tan cerca, ¿no?, de estas situaciones de dolor, situaciones de muerte, nos hacen más sensibles cuando a la felicidad, ¿no? Valoramos más lo que nos hace felices. Por ejemplo, los vínculos, ¿no?, que es en cual todas las investigaciones hablan, cuidar tus vínculos. Y los uruguayos somos muy, eso del asado, del domingo, de juntarnos, de la familia, eso es algo, es muy restaurador, es muy resiliente, ¿no? Pero sí, son cifras que no nos tenemos que acostumbrar tampoco, pero que hace 30 años que se repiten en nuestro país, quizás porque tenemos como un ambioma, ¿no?, tan de ese perfil bajo, ¿no?, que viste que siempre que ven los argentinos nos aman, entre comillas, por ese perfil bajo, que en parte está bien, pero en parte puede ser justamente parte de la raíz de la depresión, ¿no? Yo creo que no hay que normalizar, por ejemplo, la apatía de un adolescente, ¿no? Tenemos que estar atentos. Un adolescente puede estar un día, 2 días triste, pero si hace una semana que no sale del cuarto, que está negativo, que todo le cae mal, o que está toda la noche en la computadora, bueno, entonces, pero viste el uruguayo, como tenemos esto de deja quieto, no te involucres, tranqui, ¿no? Es como que nos acostumbramos, y cuando ves a alguien así, más contento, de repente lo medimos como una vara. Es un argentino, es un agrandado, ¿viste? Es un narcisista, porque lo medimos. Los argentinos estaban cantando "Vamos a ganar la tercera" antes de que empiece el Mundial. O sea, creérnoslas un poco nos haría bien como país, ¿no?, a nivel de autoestima. Sí. Que está tenemos interesante eso que está yendo la idiosincrasia nacional, la ¿no? idiosincrasia nos hace como tranquilo, y bueno, capaz que eso nos ayudó en la pandemia, ¿no? Porque la gente es muy responsable, ¿no? ¿Viste? Acá, tiene como todo, su lado bueno y su lado positivo, pero por otro lado puede tener algo que ver en esto, ¿no? Sí. Y en explicar esta paradoja. A ver, en el material de prevención del suicidio que está publicado en tu sitio web aparece una frase que dice: el suicidio es un fenómeno ambivalente en el que existe a la vez el deseo de dejar de sufrir, morir, y el deseo de vivir. Ahí va. ¿Podés desarrollar un poco más esta idea? Sí, siempre decimos que el suicidio es como una solución permanente. El que intenta suicidarse busca una solución permanente a un problema que podría ser transitorio. Digo podría porque evidentemente en algunas personas es y en otros no. ¿De qué depende? Bueno, o sea, no tiene que ver con las ganas de vivir, como dice la gente, sino con las ganas de dejar de sufrir, de parar el sufrimiento. No es que se quiera matar, sino que a veces no está pudiendo lidiar con el dolor. Por eso cuando veamos las soluciones vamos a ver que una de las soluciones, entre comillas, pasa por la educación socioemocional. La sociedad actual es una sociedad muy exigente, ¿no? Tenemos que cumplir con todo, la japicracia, ¿no? Tenés que ser feliz todo el tiempo. No se puede. Felicidad y sufrimiento va de la mano. Entonces, el mayor predictor para el tema del suicidio no es la tristeza, es la desesperanza. Que cuando la persona ya no encuentra sentido en lo que hace, nadie me quiere, no sirvo para nada, ahora después de la seca van a venir inundaciones, todo es peor, viste, esa rumiación sí. negativa, ¿no? Visión negativa del mundo, visión negativa de la sociedad, visión negativa de mí mismo, pensamientos negativos. Eso es lo que investiga un psicólogo o un médico, pero que también los papás, los periodistas, tenemos que educarnos en esto para ser todos agentes de salud mental. Eso después si querés profundizamos. Pero sí, es una solución permanente, porque entonces la persona ya obviamente deja de sufrir, pero si encuentra recursos para atravesar el malestar, quizás pasa. Por eso una llamada, ¿no? Un sostén. Mucho en la Revolución del Colibrí hacemos este sostén vía teléfono, vía WhatsApp, a veces no es presencial. Entonces la persona hablando de lo que le pasa, si logra calmarse, si logra dormirse, o si obviamente si tiene una medicación, si hay que internarlo o lo que sea, al otro día puede visualizar la problemática de una manera distinta, ¿no? En cambio, si no encuentra esos recursos, y aparte hay vulnerabilidad, y aparte hay consumo de alcohol, y aparte hay maltrato en su familia, y aparte perdió el trabajo, y aparte si es varón, ahí aparecen todos los factores de vulnerabilidad. Eso te iba a decir. A ver, los estudios sobre las causas del suicidio muestran que se trata de un fenómeno multifactorial, ¿no? En el que intervienen tanto aspectos estructurales y sociales como también biológicos y personales. Vamos a ir repasando alguno de ellos. A ver, ¿cómo influyen, por ejemplo, los problemas psiquiátricos y los trastornos mentales, como se dice? Bueno, obviamente es una variable que influye. Siempre me acuerdo de Pablo Heine, el sociólogo uruguayo que investigó mucho esto en la UDELAR, porque él, claro, como sociólogo nos da una mirada amplia, que no caer todo en los psicólogos y en los psiquiatras, que obviamente hacen un trabajo fantástico, pero están desbordados. Por eso toda la sociedad se tiene que involucrar. Pero no toda la persona que intenta suicidarse tiene un trastorno mental, porque ahí tenemos que desestigmatizar. A veces la persona que tiene depresión, obviamente, la ideación suicida va de la mano de la depresión, no en todas las depresiones, pero en muchas, o sea, tenemos que estar atentos. Pero hay otras personas con un problema de trabajo, ¿verdad? Un problema de pareja,
puede empezar a aparecer la ideación suicida, pero no toda persona que intenta suicidarse tiene un trastorno mental. Esto es muy importante porque se llama desestigmatizar. Esto habilitaría a que un hijo, a que un compañero de trabajo te pueda decir, che, mirá, que la gente dice, eso es lo que tenemos que aprender a leer, ¿no? Ando ¿viste? Con la cabecita, se me va la cabecita, ando con ideas raras. Ahí es el lenguaje que tenemos que aprender a decir, y un psicólogo tiene que preguntar, y un psiquiatra también. ¿Usted pensó en suicidarse? ¿Cómo? ¿Tiene un plan? ¿No? Esas son las preguntas que tenemos que hacer para justamente medir si el riesgo es medio, si es bajo o si es alto. Pero ese es un mito, ¿no? Que la persona que intenta suicidarse tiene un trastorno mental. Entonces ya lo ponemos en una etiqueta y también yo me exonero. Nunca me va a pasar a mí, no le va a pasar a mi hermano, no le va a pasar a mi papá y no todos los casos, ¿no? Y está bueno también lo que decís, ¿no? No abordarlo siempre desde la lógica de la psiquiatría, por ejemplo, no exclusivamente a eso. No exclusivamente. ¿No? Vos hoy nombraba a Víctor Frank, ¿no? Víctor Frank decía no a los reduccionismos, ¿no? Ni todo es biológico, ni todo es psicológico, ni todo es sociológico, ni todo es espiritual. Somos un combo. Primero, obviamente, los psiquiatras son súper importantes, pero están desbordados. Después vamos a los psicólogos. En Educar sin Culpa arranco diciendo que yo escribo este libro para que haya menos pacientes, no más. De hecho, le agregué un capítulo nuevo que dice menos terapia y más educación. Pero esto no va en contra de la terapia. Lo que pasa es que como sociedad seguimos siendo elitistas y el que puede pagar un psicólogo o el que puede pagar un psiquiatra tiene que ir a lo privado. Por eso la revolución del colibrí es la sociedad civil moviéndose. Después está el plan de salud mental, lo que podemos hacer todos, ¿no? Pero sí, eso es importante. Otro elemento, a ver, ¿qué papel juegan en los suicidios el consumo de sustancias como el alcohol y otro tipo de drogas? Bueno, primero que el alcohol tiene que ver mucho con la depresión, ¿no? En Uruguay, estaba el otro día una colega tuya me pidió, se lo estoy buscando ahora en este momento, me pidió una información que se la pasé, me dijo, no lo puedo creer. Ya la busco, la tengo acá en 2 minutos. Es el consumo de alcohol en el mundo. Países que consumen whisky por habitante. Francia, número 1, 2, Uruguay. Entonces, ¿cómo no vamos a tener la depresión que tenemos? O sea, después Estados Unidos, después Australia, después España y allá abajo Argentina. Whisky por habitante. Entonces, eso a nivel de la depresión, ¿no? Como un depresor. Buscar el alcohol, ¿viste? No, yo me tomo un vinito, me tomo un whiskacho, yo estoy tranquilo. Voy a aclarar. No toda persona que consume es adicta, me explico, pero cuando hay un consumo que es diario, me explico, que a su vez me hace que estoy irritable, que a su vez me hace que me va mal en el laburo, que a su vez me hace que no estoy pendiente de mi esposa, de mis hijos o de que ya me descuido físicamente, bueno, entonces puedo empezar a tener un problema, ¿no? Recién habló hace unos días en TikTok que me encantó, ¿cómo se llama? El autor de Spider-Man, Tom Holland, que me encanta, que se dice que se descubrió que tiene un problema con consumo de alcohol. Y lo otro, que el alcohol te lleva a la impulsividad. O sea, va de la mano. Puede aparecer. Si tengo estos problemas, puede aparecer el intento suicida. O sea, la ideación suicida que puede mitigar si encuentro con quién hablar, pero en cambio, si no encuentro con quién hablar y estoy en un consumo, empiezo a tomar alcohol, bueno, esa impulsividad me puede hacer llevar a que se genere un intento de suicidio. Y una cosa importantísima. En mi libro La vida en tus manos cuento la historia de Nadia, que creo que una vez la contamos acá, que es una chica que intentó suicidarse y sobrevivió. De hecho, yo trato con ella ahora y tiene sus hijos, o sea, vive, tiene su trabajo. O sea, que no toda persona que intenta suicidarse, que es otro mito, lo va a intentar hasta que lo va a lograr, dice la gente, ¿viste? Sí, como, ya está, tiene esa idea y no la vas a sacar de ahí, ¿no? La persona que intentó una vez... Se puede hacer, puede hacer algo ¿no? Lo intentó una vez y no lo intentó más. Y rearmó su vida y tiene su vida, o sea que, pero en un momento de su vida tuvo un intento producto de un contexto que estaba viviendo, en este caso a nivel social o a nivel de pareja o a nivel de empleo. Sobre todo los varones tenemos 2 pérdidas que nos cuesta elaborar, una pérdida de pareja y una pérdida laboral, ¿no? ¿Viste donde ponemos el sentido de la vida más los varones? Cada 100 suicidios, Romina, 82 varones en Uruguay. Ahí o sea que el tema género ya otro fenómeno que es el factor género. No, está perfecto, porque van todos de la mano, como decíamos. Decías eso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en los hombres particularmente con el suicidio? ¿Y qué pasa en los jóvenes? Bueno, varones, ¿no? Hoy lo decíamos, creo que era fuera de micrófonos, ¿no? Te decía los datos que tenemos ahora de la encuesta nacional de adolescencia y juventud en relación al suicidio que hizo con el Instituto Nacional de Estadística. Las cifras son contundentes. El 50% de quienes se quitaron la vida en 2022 son menores de 35 años. Por eso tenemos que cuidar a los jóvenes, porque si no, los jóvenes son los futuros suicidas. Si no encuentran vínculos sanos, prevención de bullying, obviamente prevención de consumo de marihuana, prevención de consumo de alcohol, un consumo problemático de marihuana te puede llevar a la depresión.
un consumo problemático y continuo de todos los días, no un consumo esporádico, te puede llevar a la depresión. Entonces eso lo tenemos que decir para que las personas sean conscientes, que a veces uno empezás a consumir marihuana o alcohol o alimentarte mal, para decir algo más sencillo, producto del hambre emocional, producto del estrés, producto que no estoy feliz con mi vida, ¿no? Entonces, y después los jóvenes, ¿no? Menos de 35 años. ¿Cómo fue la pregunta, Romy? No, me fui? porque mezclamos las dos cosas, pero también el tema género, iba a decir. El tema género, a ver, de cada 10 suicidios registrados el año pasado, 8 correspondieron a hombres, como decías, y 2 a mujeres. ¿Tiene que ver con cierta concepción de la masculinidad que tenemos? Sí, sí, también con el método. No llorar mucho, los hombres no mostrar las emociones, los hombres no decidir pedir ayuda. Somos fuertes, eso tiene que ver mucho con el machismo, ¿no? ¿Cómo fue que dijo Eleonora ahí temprano con el... Sí, el antropocentrismo. El antropocentrismo, me encantó, ¿no? O sea, una palabra, o sea, esto de que nos cargan culturalmente, de que tenés que ser el macho alfa, tenés que ser, viste, mantener tu familia, entonces si no la puedo mantener económicamente, ahí puede aparecer una depresión. Y después pero y no la vulnerabilidad. ¿No? Y tampoco no conviene, porque soy el de. Y llamo a un amigo y me dice, yo también me separé, vamos a tomar una y ya está. O sea, en vez de encuentro otro chimpancé, en vez de encontrar una persona que me diga, no, pará, vamos a tu casa. O tu mujer te dejó, no te preocupes, la voy a llamar para reconquistarla. No, ahí tenemos que aparecer como buena tribu y si no, pará un poquito, no la llames. O sea, te dejó, o sea, es un problema, estás mal, me voy a quedar contigo, ser empáticos con el dolor del otro, ¿no? Pero el tema género sí tiene que ver parte con lo que en esta construcción, ¿no? del macho alfa de la tribu, que como dicen los españoles, que me encanta el dicho español, la vara más dura se quiebra más fácil. O sea, hacernos duros nos revela también nuestra fragilidad. Y poder trabajar con los jóvenes, varones y niños y adolescentes para que construyan una masculinidad sana, que es la empatía, decir, mira, estoy mal, validar las emociones, está bien no estar bien, salir del optimismo mágico que dice Irene, la gran Irene Vallejo, de que todo es posible, de que querer es poder, no siempre querer es poder. Si una persona no tiene un Zoom para estudiar, si no tiene un ambiente familiar propicio, si no tiene una mamá que le dice, dale, levántate, papá, ¿no? Di un examen, lo perdí, lo das de nuevo, esa resiliencia, entonces ya hay violencia, hay maltrato, va a ser más difícil. Y lo otro, también influye el método, obviamente. Los métodos de intento de suicidio de la mujer y del varón son distintos, entonces tristemente el varón utiliza métodos más efectivos. Entonces, pero también la mujer tiene muchos intentos de suicidio, o sea que hay depresión. Sí, ahora repaso las cifras, pero hay más intentos. Pero viste lo que es el andropocentrismo de que tenemos como sociedad, de que la depresiva es la mujer. Sí. ¿Viste? La mujer es la que se deprime y la mujer pasa. Y entonces nosotros los varones tenemos cada 100 suicidios 80. ¿Y por qué? Bueno, porque también nos cuesta hablar de lo que nos pasa. Por eso el lenguaje es clave, ¿no? El lenguaje es uno de los factores de la resiliencia. Poder hablar. Bueno, la educación emocional. La educación, ¿no? Eso es uno de los factores clave también. ¿Qué nos está pasando en eso? La educación socioemocional, donde tenemos que entender que felicidad y sufrimiento va de la mano, donde entender que hay frustraciones que nos hacen crecer como persona. Yo a veces les pregunto cuando hago un taller para padres, piensen en 2 o 3 momentos de tu vida donde tú más creciste como persona. Seguramente cuando te frustraste, cuando te llevaste algún revolcón, ¿no? Cuando hubo una separación, cuando hubo una pérdida familiar, la gente, por supuesto que cuenta cosas lindas también, pero la mayoría son dolores. Entonces, si evito que mis hijos sufran, evito que crezcan. Entonces, esa dimensión del éxito... Pero hoy tenemos una tendencia también como sociedad a eso, a evitarles la frustración. Bueno, ¿no? Todo eso es el libro de Educar sin culpa. O sea, que felicidad y sufrimiento va de la mano. O sea, del sufrimiento se aprende. Esto no quiere decir, ojalá que sufras, no. Pero yo sobreprotejo cuando no dejo que mi hijo justamente esté triste, por ejemplo. Y tristeza no es depresión. Está triste porque la novia lo dejó. Yo no lo puedo ver triste, me dijo una señora. Bueno, mire para otro lado, le dije, pobre, pero me quería, no se preocupen. Digo, señora, mire para otro lado, está triste porque la quería. ¿A quién? A la novia. Claro. Y por eso está en duelo. Sería porque duelar, que no estuviera duelar triste, es amar, ¿no? Claro. Y aparte, digo, mire, usted le enseñó a querer. Y aparte este tipo se está enterando de lo que es querer gracias a que esta chiquilina lo dejó. Entonces, pero viste, no queremos que sufran, no queremos que la novia lo deje, no queremos que pierda un examen, no. Y aparte ellos viven en las redes sociales esto del exitismo, por eso me encantó lo de Tom Holland o Tini o Alejandro Sanz, que están saliendo a decir, no, estoy mal, estoy con depresión. Que salen a decir eso. Estoy tomando medicación, estoy con una terapia. Carlos Alcaraz dijo, si no fuera por mi psicólogo no estaba acá. O sea, pero también entender que Ginóbili perdí más partidos de los que gané. O sea, uno ve la foto del que ganó, pero la verdad que la mayoría las vamos a perder. Entonces, eso es un poco el esquema social que influye en el modelo de... Entonces, si tengo que ser feliz a toda costa y sin sufrir, entonces cuando aparece el sufrimiento, sufro más. Carlos Díaz le llama a más farmaterapia, menos umbral algésico. Es impresionante, Carlos Díaz, ¿no? Dice que el mundo actual nos farmaterapeutiza, o sea,
o Byung-Chul Han lo dice, la sociedad paliativa, es la misma idea. Nos analgesicamos, no sé cómo se dice, se me fue la palabra, analgesia de dolor, ¿no? Nos anestesiamos del dolor. Entonces, cuando dolemos, sufrimos más, porque tenemos pocos recursos. ¿Cuáles son esos recursos? Bueno, hablar, pintar, cantar, dibujar, buscar ayuda, sin duda, pero que una sociedad en donde me habilite esa ayuda, no que no pueda hablar con nadie. Y después tener recursos a mano también, ¿no? Recursos, los teléfonos, todo, ¿viste? Que la sociedad esté a mano para que esa ayuda llegue en el momento inmediato, ¿no? Te iba a plantear, a ver, algunas de las otras cuestiones tienen que ver con... por ejemplo, a ver, aspectos socioculturales, y seguimos intentando y explorando las causas, ¿no? Ya que lo mencionaste hoy, Pablo Heyn, el sociólogo, dice que una alta tasa de suicidios puede estar vinculado a aspectos culturales como lo que decíamos hoy más temprano, que hacen a nuestra idiosincrasia. Él decía que, se ha especializado en este tema, afirma que hoy en día ocurre un proceso en el que el individuo pasa a ser lo más importante en la sociedad y desplaza del primer lugar a la institución. Bueno, ese es un factor clave. A mí me encanta que Pablo Heyn lo nombre siempre, yo lo nombro siempre, porque es la comunidad. Lo que intentamos hacer con la Revolución del Colibrí es generar comunidad. Ahora me estaban escribiendo las chiquilinas, armamos el psicólogo, te atiende un psicólogo colibrí, que es voluntario, se llama así, una sesión, 4 sesiones gratis, ¿no? Y ahora armamos grupos, cuando teníamos tanta demanda, vimos más de 800 personas en 4 meses, llamadas, ¿no? Armamos grupos, y los grupos para que ellos se vayan apoyando entre ellos. Entonces, creo que Pablo Heyn después en ese análisis habla como de la crisis de liderazgo, ¿no? Tanto en la escuela, en el fondo es adultos referentes, ¿no? Un adulto referente es un adulto, como yo le digo en La vida en tus manos, un adulto sin rabietas. Le digo, disimule, le digo a los padres, por favor. Disimule, porque el botija quiere ser como usted. Y la verdad que no estamos disimulando. O sea, el botija dice, si ser adulto es eso, me quedo acá, forever young, ¿me explico? Si ser adulto es quedar como quedó mamá, quedar como quedó papá, con cara de ternero degollado, como decía mi abuela. Entonces, pero estoy hablando de un mal humor, no de una depresión. Si vos estás con depresión, no puedo poner carita linda. Pero si estoy con mal humor, me explico, salís a correr, salís a caminar, o te pones Baby, no me llame, no sé, de Rosalía, te pones una canción y te levanta el ánimo. Y los chiquilines tienen que ver un adulto que vale la pena imitar. Entonces no hay jóvenes perezosos, sino adultos que no inspiramos, y sobre todo la comunidad, la crisis de la iglesia, la crisis de, no sé, de partidos políticos, lo que sea, todo lo que sea comunidad, la escuela, el liceo. El hecho de que seamos una sociedad laica y poco religiosa, ¿puede incidir, puede explicar también algo de estos números que nos llaman la atención en relación a lo que pasa en América Latina? Sí, porque claro, eso lo explica, sí, hay muchos autores que plantean eso, la necesidad de darle un sentido a la vida, muchos lo interpretan desde el sentido religioso, pero puede ser ateo y tener una crisis de sentido, puede ser cura o sacerdote o rabino y tener también una crisis de sentido, puede ser ateo y tener una vida espiritual muy profunda. O sea, la espiritualidad abraza a creyentes y a no creyentes, ¿no? Pero sí, la falta de propósito en la vida, de proyecto, y el individualismo, lo que está planteando ahí, nos hace que entonces si en el individualismo, ¿cuál es el drama? Y más de vuelta del varón, mi dolor me lo quedo yo solo. Antonio Machado dice, la pena compartida es la mitad de la pena. Cuando vos tenés, y Alfredo Moffat, que acaba de morir, psicólogo social argentino, un fenómeno, dice 2 claves para salir de la soledad: ¿con quién y a dónde? Entonces, ¿con quién? Los vínculos. ¿Y a dónde? ¿Hacia dónde voy? Ahí está el proyecto. Ahí está, si querés, la espiritualidad más laica. O sea, ¿hacia dónde voy? ¿Cuáles son mis dones? ¿Para qué sirvo? ¿Me explico? Entonces, una persona, si el único sentido de su vida es su pareja y la pareja lo deja, entonces esa persona la mata y se mata, que tristemente no, el femicidio y suicidio va de la mano, incluso chiquilines jóvenes, o sea, no estamos hablando solo de grandes, gente de 20 años, 25 años, que no encuentra esos recursos para atravesar el malestar y recurse a lo impulsivo, ¿no? Pero sí, la generación de comunidad es donde más ponemos foco y donde más tenemos que trabajar todos, para que me duela el dolor del otro, no para que pase de lado, ¿no? Por el sufrimiento de los demás, ¿no? Me quedan 2 factores. A ver, en primer lugar, hablamos y pusimos el foco claramente en la franja etaria de los adolescentes donde y la población joven en general, que tenemos un problema, porque ahí las cifras llaman la atención. Ahora también las tasas más altas de suicidio se encuentran entre la población de 90 años y más, con 42,8 cada 100.000 habitantes, esa es la tasa en esa franja etaria, seguido por las personas entre 75 y 79 años, con una tasa de 39 cada 100.000 habitantes, y la de 60 a 64 años, con una tasa de 32,4 muertes cada 100.000 habitantes. Bueno, ¿Qué nos dice eso de los jóvenes en el otro extremo? Hay un grafiti que dice, ¿para qué queremos la inmortalidad si no sabemos qué hacer un domingo de tarde, ¿no? ¿Para qué queremos ser eternos? Entonces mucha gente le pasa eso, y tenemos que cuidar mucho a nuestros adultos mayores, muchísimo. Los adultos
adultos mayores están solos, hay cada vez más adultos mayores en Uruguay, ¿no? O gente de 80 años viviendo sola. Entonces, esa soledad, imagínate, ojalá no venga otra pandemia, pero si viene, bueno, tener un Zoom, viste, con los abuelos, aparte de irlos a visitar, ojalá que tengamos otras estrategias, pero cuidar a los adultos mayores es clave porque primero que una sociedad se mide, la salud creo que una sociedad se mide por cómo cuidamos a nuestros adultos mayores, porque hacia ahí vamos, ¿no? Y si ese abuelo o esa abuela no tiene, se jubila, ¿no? Que fíjate qué paradoja, jubila de jubilación, de alegría, ¿no? Y le vuelta otro problema con los varones. La abuela se jubila y tiene otras herramientas. El abuelo se jubila y está en el horno. De hecho, la abuela no quiere que el abuelo se jubile, ¿viste? Dice, no, que no se jubile, conseguirle algo ahí en la radio a este hombre, ¿qué hago con este tipo acá? Porque se queda quieto o se queda tomando un whiskacho y no encuentra otras alternativas para encontrarle sentido a su vida. Pero los adultos mayores es clave cuidarnos esto. Y estas cifras nos dicen que no los estamos cuidando, ¿no? Como sociedad. Entonces, generar, sea en tu familia, sea en un residencial, sea donde esté, generar comunidad. Por eso hay mucha gente que se jubiló, incluso pasó en Uruguay hace unos años, y creo que pasó con maestros, no me acuerdo, que se jubilaron y les dieron la chance de volver a hacer algunos trabajos. Y la gente entonces se siente útil, ¿no? Porque me siento valorado, me siento querido. El otro día lo vi una psicóloga que puso a su abuelo con 90 años en un Zoom, y es una empresa donde el tipo trabajó muchos años y le pusieron un Zoom a las 9:30 de la mañana, se conecta todos los viernes y le piden consejos. Y el abuelo chocho dice, ¿dónde estabas, abuelo? En un Zoom de mi trabajo. O sea, que se sienta valorado, su opinión, me explico, está todo el día. Por supuesto que no está en la toma de decisiones. Viejo sabio, y tendrá para aportar, ¿no? Con tantos años, o sea, porque tendemos, claro, como hacer como el quiebre, bueno, y tomas esa decisión radical de jubilarte y parece que la vida te va a cambiar. Y también ahí después hay distintas estrategias. En algunos países del mundo, vos te vas jubilando de a poco cada año, ¿viste? 4 horas, ¿no? 4 horas menos, no me acuerdo cómo es, 4 horas menos por año para que cuando se dé el nada, vos ya tuviste otras alternativas, ¿viste? Otro factor, si vamos a las causas, otra realidad constante es que el suicidio en nuestro país es mucho más frecuente en el interior que en Montevideo, ¿no? Según los datos de 2022, los departamentos con mayor incidencia de muertes por suicidio son 33, con 37,6, La Valleja con 36 y Soriano con 33,5. Sí. Estoy viendo, ahí, bueno, Montevideo es la de la tasa más baja, ¿no? 18,4. Los departamentos han ido variando a lo largo de los años, pero es cierto que siempre lo protagoniza la lista esa el interior del país, algún departamento del interior. Yo que me paso yendo al interior, a veces voy 2 hasta 3 veces por semana, lo que uno ve justamente es como esta falta, digamos, de espacios culturales de encuentro, ¿no? De propuestas culturales, de propuestas sociales, culturales. O sea, la gente cuando va te recibe y se paga como si hubieses, viste, ido desde, hecho 1000 kilómetros o 2000 para ir, te reciben como yo, viste, una alegría enorme, uy, qué suerte que vino, no sé cuánto, pero claro, es porque también no encuentran, viste, otras alternativas, otros encuentros. Hay un montón de proyectos lindísimos, hay un proyecto Puentes de prevención de suicidio en Rivera, hay un proyecto en 33 de un cura, ahora que se me fue el nombre, que trabaja también en prevención, pero son a nivel cultural, a nivel social, viste, uno cree, toda la gente se quiere, está más cerca, ¿no? Pero también hay más envidia, más enojo, menos posibilidades a veces de empleo, menos posibilidades de salud, viste, entonces eso hace que esa falta de situación existencial se recurran, y aparte también hay más machismo, me explico, o hay más situaciones, viste, más vinculadas, la gente de campo está acostumbrada, viste, no sé, a agarrar un arma, más rudo, ¿no? Tiene más vínculo con el arma porque está bichado, hay que matarlo, no sé cuánto, viste, y nosotros en Montevideo estamos más lejos de eso, pero es fundamental. En prevención, me olvidé decirte, Romy, según yo estoy muy vinculado con psicólogos de España, ¿no? Que tienen también cifras tristísimas y trabajan muchísimo, son unos crack. Miguel Guerrero, él habla de 3 y nos va a resumir todo lo que hablamos hasta ahora. Primero, la prevención universal, que es la campaña de sensibilización. Eso es fundamental, ¿no? Para que la gente tenga acceso a los teléfonos que tienen que llamar. Por ejemplo, se los digo ahora, el 0800-1920 sigue funcionando. Hay gente que no sabe, porque lo poníamos mucho en la pandemia, ¿te acordás? Y después y es un psicólogo que te atiende, es una vez sola, ¿no? Los colibríes somos 4. Te atienden 4 sesiones el mismo psicólogo. El 1920 pero es un psicólogo, es una intervención en crisis. El 0800-0767. Son teléfonos que tenemos que tenerlo a mano ahí. Después, los protocolos contra el bullying. En la prevención universal, bullying y suicidio, tristemente puede ir de la mano, porque, o si no se suicida, hay muchos problemas de depresión en adolescentes y en niños por tema de bullying. Entonces, la prevención universal es esa, ¿no? O sea, campaña de sensibilización y la educación socioemocional que tú decías hoy, que es enseñar a los chicolinos cómo gestionar el conflicto.
¿no? Cómo la resiliencia a partir de una pérdida, ¿viste? Perdiste el partido, no pasa nada, perdiste un examen, lo das de nuevo. Yo el otro día me llamaron de un liceo en Canelones, le fui a dar una charla a los chiquilines, viste cómo son los gurises, ven los seguidores que tenés en Instagram y que escribiste el libro, sí. Entonces dicen que sos famoso y entonces me invitaron. Entonces le digo, entonces empecé así, le dije, chiquilines, yo tuve que dar 3 exámenes para pasar a primero facultad, física, química y biología. Mis viejos se fueron para La Paloma. Ale, ¿precisás profesor particular? Sí, o sea, un privilegio de una familia que podía pagar un profesor particular si lo precisaba porque estaba pintado. Y dice, bueno, usted se queda acá estudiando y cuando da el último examen se toma la onda y se va para Las Canas. Y vos te sentías importante, te sentías, o sea, responsable. Y ellos me miraban así como diciendo, ¿viste? Porque claro, ven los libros y creen que el libro salió. Digo, entonces, chiquilines, la disciplina. Que siempre fuiste así de exitoso. Claro, con los libros. Y vos decís, no, también tuve y algunos libros le van mejor que otros y no pasa nada. Y son 4 libros, o sea, pero en el sentido de lo que implica el esfuerzo, la disciplina, la constancia, la perseverancia. Hay que educarlos muchos en eso, porque si no también creen que soplar y hacer botella. Después, la prevención selectiva, dirigida a los más vulnerables. Por ejemplo, la policía. ¿Viste lo que son las cifras en Uruguay? Las cifras de ahí son terribles, trabajar ¿no? muchísimo, porque están los educadores, los sociólogos, los trabajadores sociales, los médicos. Hay poblaciones que están más vulnerables porque están más en contacto con el dolor, con el sufrimiento, con la muerte, ¿no? Eso es la segunda prevención, la selectiva. Y los adictos, por ejemplo, que el plan de salud mental los incluye. Y la prevención indicada, que es para los que ya han manifestado la ideación suicida, ¿no? La persona que ya tiene la idea es cómo hablar con ellos para lograr mitigar. Ahí trabajamos un material de España, que si quieren yo después se los pongo en las redes, de Pedro Guerrero, que está muy bueno, que habla justamente el algoritmo, le llaman eso, como para ver cómo captar y acompañar, porque aunque no seas psicólogo, con la escucha empática, con validando las emociones, podés lograr que la persona por lo menos se calme. ¿Te parece? A la vuelta de la pausa hablamos de eso, de cómo prevenir y sobre todo derribar algunos mitos, ¿no?, que hay sobre el suicidio. Por ejemplo, un mito que dice el que se quiere matar no lo dice y el que dice que se va a matar no lo hará, ¿no? Lo trabajamos, son mitos. Tendemos a pensar en eso, enseguida volvemos. Sobre el suicidio y esta alta tasa que nos marca un nuevo récord histórico en nuestro país, es que estamos conversando esta mañana con el psicólogo Alejandro de Barbieri. A ver, Ale, te leo algunos mensajes. Rafael dice, quien escribe 2 veces quise quitarme la vida, a los 21 y a los 33 años. Comencé con el alcoholismo para evadir la realidad. En la preadolescencia me di cuenta de que sentía que era homosexual. En las charlas familiares, en los compañeros de estudio y después de trabajo se hablaba de forma despectiva de los homosexuales. También desde la niñez, por ejemplo, iba al centro religioso donde se hablaba como trastornos diabólicos de Satanás, estas orientaciones sexuales. Hasta que a los 14 o 15 años dejé la religión porque me hacían sentir como un diabólico. Todo esto me hizo aislar del mundo. Pero tuve la oportunidad, con el primer intento de suicidio, mi familia, mis compañeros de trabajo y mis amigos se acercaron y entendieron lo que me pasaba, por lo que fueron cambiando el enfoque de las opiniones y de a poco con ellos y la psicología me ayudaron y resucité. Hoy a mis 60 años le doy gracias y tengo una vida normal. Bueno, ahí todo el amor del mundo, ¿no?, para esta persona, y gracias por el testimonio. El colectivo LGTB es un colectivo de los que más sufre maltrato, discriminación, depresión. Entonces tenemos que, pues como hablábamos hoy de los varones, ¿no?, son poblaciones que están como más vulnerables. Yo les quiero de vuelta invitar a los oyentes a la página revoluciondelcolibrí.com, que en la pestaña que dice información van a encontrar mucho material del Ministerio de Salud Pública, de otros países, videos, PPT, para que los docentes, para que las familias trabajen. Todo el material de los psicólogos princesas, que se llaman así en España. Ellos trabajan justamente, por ejemplo, cómo hablar con una persona que tiene una ideación suicida. Obviamente el psicólogo... Eso, porque no sabemos, ¿no? No sabemos, pero es algo que está bien escrito ahí, cómo hablar, ¿viste? La persona que dicen que se suicida lo dice, ¿viste? Como un mito, ¿no? No, muchas veces no lo dice, pero lo dice de otra manera y tenemos que aprender a leer ese lenguaje, ¿no? Porque es el que... ¿A qué tenemos que estar atentos? El que se quiere suicidar no lo dice, es un mito, ¿no? No, muchas personas, el 60% de las personas que se suicidaron buscaron ayuda una semana antes y el 20% acudió al médico el mismo día. Por eso la formación de los médicos que están
guardia, sea ginecólogo, o sea cardiólogo, o sea lo que sea, es fundamental, porque el varón, por ese prejuicio que tiene de hoy, de repente no va, que tal, le dice que estoy pensando en suicidarme, va, me siento mal del estómago, no duermo bien, y ahí está la lectura y el protocolo de atención para escuchar. Entonces, mira, hablando de ese aspecto, Lucía nos mandó un mensaje que decía: el sistema médico debe allonarse con este tema. Tomo antidepresivos, por ejemplo, y me pasó una vez que se me terminaron porque era carnaval y nadie me atendía a la repetición. Me sentí muy mal y fui a la emergencia. Y el médico que me atendió me dijo que la emergencia no era para repetición de medicamentos. No importaba lo mal que me sentía. Claro, ahí está justamente, y aprovecho para decirle que también importante el médico, importante el psicólogo, pero no solo eso, porque entonces si no, le ponemos todas las fichas a que me voy a curar si tomo la pastilla, o que me voy a curar si voy al psicólogo. Hay personas que precisan el psicólogo, la medicación, pero todos precisamos la comunidad. Mucha gente sale, me explico, por la comunidad, por el grupo, sintiéndome querido, sintiéndome valorado, dándome cuenta que hay un compañero que está mal. Entonces, vos decías, ¿cómo? Bueno, ser cálido y empático, me gustaría saber cómo ayudarte. Todo esto, mira qué lindo. ¿Te serviría hablarme de cómo te sientes? Son frases que las podemos decir nosotros aunque no tengamos la especialidad, ¿no? Ser honesto, mira, yo no puedo imaginarme cómo te sientes ahora, pero si me cuentas, porque para hablar, para resolver un problema, precisamos hablar, ¿no? Lo que no se habla no se resuelve, no se soluciona. Y, por supuesto, tomarnos en serio cualquier amenaza o sospecha, porque eso era otro de los mitos, ¿no? Si dice, no lo va a hacer. Entonces, no, dijo, y hay muchas personas que dijeron, que dieron las señales, y nosotros lo minimizamos o no pensamos que era para tanto. Entonces, sí, es para tanto, porque si está llamando la atención, tenemos que prestar atención. Otro de los mitos ahí, otro mito dice, es que quien habla de su intención de morir en realidad, o de intención de suicidarse, en realidad lo que hace es una manipulación del entorno o la búsqueda de atención. Cuando decimos mito, no lo aclaramos al principio, cuando decimos mito lo decimos en el sentido de falso, ¿no? Sí. Como falso, o sea, eso es una idea toda la también, publicidad, ¿no?, que hizo la Organización Mundial de la Salud es hablemos, justamente, ¿no? Lo que pasa es que está el estigma, entonces la persona no quiere hablar, pero no, las personas que están contemplando la idea suicida no saben con quién hablar. Entonces, si hablás, si lográs verbalizar, tengo miedo a la muerte, o estoy pensando en la muerte, quizás ahí la persona ya se calma. Es muy angustiante, ¿no? Para un papá con un hijo adolescente, por ejemplo, pero eso puede calmar muchísimo. Pero no tenemos eso, yo apuntaba sobre todo a que tendemos a subestimarlo, de decir, no se va a matar, porque en realidad lo que está buscando es un llamado de atención. Claro, por eso sí, está buscando un llamado de atención una ayuda, y lo tiene que encontrar. Por eso hablar abiertamente puede dar a la persona otras opciones, le da tiempo para reflexionar. Hablar y obviamente, según el caso, tomar medidas, no dejarlo solo, quitar las armas, llamar a la emergencia, me explico, que esté en la puerta si vemos que hay un riesgo muy alto, ¿no? ¿Qué otro mito te parece importante destacar? Otra creencia es que hablar del suicidio con personas que pueden estar en una situación vital complicada les va a dar ideas que antes no tenían, claro, ¿no? Es ese, no. Hablar calma y hablar ayuda, eso es fundamental, no hay que tener miedo a hablar. El otro mito es que la mayoría de los suicidios suceden sin advertencia previa. La gente dice, no hubo ninguna señal. La verdad que la mayoría de los suicidios, de los intentos de suicidio, han sido precedidos de signos de advertencia verbal o conductual. Por eso tenemos que estar atentos no solo a la verbalización, ¿y cuáles son esas a conductas? Señales, y bueno, por ejemplo, su reloj favorito que se lo regaló el abuelo, se lo dejó en la mesa de luz del padre o del hermano, se lo regala el hermano, una prenda muy querida. Obviamente una ideación suicida que dice, nadie me quiere, no sirvo para nada, ya no te voy a hacer ninguna molestia. Todo esto lo van a encontrar en el material en internet para los que busquen. O sea, frases que son algunas más sutiles y otras más duras. Entonces, ante cualquier sospecha, nosotros tenemos que generar el vínculo, generar la calidez, o sea, valorar el riesgo. El riesgo se valora si la persona, tú le preguntás dónde lo vas a hacer, ya sabe cómo hacerlo, cuándo hacerlo, o escribió una carta, tiene el cómo. O sea, mientras más respuestas haya, entonces mayor riesgo hay. Si es solo ideación suicida, también van a encontrar en la web un material de España fantástico que dice Nadie quiere morir, algo así, que va generando cómo hablar con esa persona hasta que aparezcan las ayudas pertinentes, ¿no? Pero el riesgo se puede medir en alto, en bajo o medio, según la respuesta a estas preguntas. Y eso lo podemos hacer nosotros, no tenemos por qué ser psicólogos. Y después, dar las respuestas concretas, ¿me explico? O sea, dar la respuesta yo y no dejarlo solo, por ejemplo, ¿no? Un adolescente, a veces, ahí está, de vuelta aparece lo médico que tú decías, ¿no? A veces la familia se va para la casa con esta situación y es un problema mayor porque no tienen las herramientas o tienen que ir a trabajar. Eso lo tienen que evaluar bien con el médico, si vale la pena que quede internado unos días o
si en la casa hay alguien, un familiar que pueda encargarse, porque tenés que estar pendiente, tenés que darle la medicación, tenés que estar, obviamente es una angustia tremenda y uno tiene que estar atento. Siempre el ambiente familiar es el mejor, pero hay que ver si la familia tiene esa disposición emocional y de tiempo para hacerlo, ¿no? Alejandro de Barbieri, muchísimas gracias. Como siempre, un placer conversar contigo. Nos quedó corto porque podríamos seguir toda la mañana. Hay mucho más para hablar, pero lo retomamos en cualquier otro momento. Hay muchos mensajes con distintas apreciaciones, con distintos comentarios que dan para seguir. Volvemos en cualquier momento. Muchísimas gracias, Un abrazo grande. Un abrazo.